Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. En este video vamos a resolver un ejercicio de derivación implícita y es el siguiente. X más la tangente de XY es igual a 0 y lo que necesitamos obtener es la derivada de Y con respecto a X. Bueno, para que podamos resolver este ejercicio y obtener la derivada de Y con respecto a X, es de que ambos miembros de la igualdad lo voy a derivar con respecto a X. Lo que haga en el miembro izquierdo lo hago en el miembro derecho. Lo mismo que sucede en una ecuación. Lo que tú haces en el miembro izquierdo lo haces en el miembro derecho. Y esto me va a quedar la derivada con respecto a X de X más la tangente de XY. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a X de 0. Entonces ya le apliqué la derivada tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Ahora voy a operar en el miembro izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo es la derivada de una suma. Entonces va a ser la suma de las derivadas, en que me va a quedar la derivada con respecto a X de X más la derivada con respecto a X de la tangente de XY, y esto es igual a la derivada con respecto a X de 0, y esto va a ser igual a 0, ya que la derivada de una constante, esto vale 0. Y ahora lo que vamos a obtener es lo siguiente. La derivada con respecto a X de X, eso vale 1, más la derivada con respecto a X de la tangente de XY es igual a 0. Ahora lo que vamos a resolver es esta derivada, en que yo tengo la derivada con respecto a X de la tangente de XY. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Una regla que podemos aplicar aquí es la regla de la cadena, en que vamos a considerar de que tenemos una cierta función, en que la llamo f, en que va a depender de una variable en que le voy a llamarle u, y esto va a ser igual a la tangente de u, en que estoy haciendo este cambio de variable, en que u es igual a xy. Hay que considerar principalmente de que y depende de x, es decir, es una función que depende de x. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar la regla de la cadena, ya que f depende de u y por conveniencia u depende de x, porque si consideramos de que u depende de y y depende de x, esto no va a funcionar y puede haber un error. ¿Y por qué razón? Porque esto que tengo aquí, en que va a ser el producto de xy, en realidad va a ser una función que depende de x, ya que y depende de x, pero no se sabe cuál sea esta función, no se sabe. Pero lo que sí estoy seguro es de que finalmente esto va a depender de x. Entonces por esa razón estoy considerando de que u depende de x. Entonces esto me va a quedar la derivada de f con respecto a x, esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esto lo voy a escribirlo de este lado para no perderlo de vista. La derivada de f con respecto a x es igual a la derivada de f con respecto a u que multiplica la derivada de u con respecto a x. Entonces voy a calcular la derivada de f con respecto a u, y esto va a ser igual a la derivada con respecto a u de la tangente de u, ya que hice este cambio de variable. Y la derivada de la tangente de u, esto va a ser la secante de u elevado al cuadrado. Esa es la derivada de la tangente. Ahora voy a calcular la derivada de u con respecto a x, y esto me va a quedar la derivada con respecto a x de x por y. Y aquí lo que voy a aplicar es la regla del producto, y esto me queda la primera, que es x, por la derivada de la segunda, en que va a ser la derivada con respecto a x de y, más la segunda, que es y, por la derivada de la primera, en que va a ser la derivada con respecto a x de x. Y esto me va a quedar
x que multiplica, y esto me queda la derivada de y con respecto a x. En el video pasado ya lo hemos demostrado, más y por la derivada con respecto a x de x, y esto vale 1, y y por 1 es igual a y. Y este resultado lo voy a escribirlo aquí, x por la derivada de y con respecto a x más y. Ahí está. Entonces me va a quedar 1 más la derivada de f con respecto a x, esto de aquí. Y esto me queda la derivada de f con respecto a u. Y esto va a ser la secante de u elevado al cuadrado. La secante de u elevado al cuadrado. Y esto se va a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Y esto me queda x que se multiplica la derivada de y con respecto a x más y. Y todo esto va a ser igual a 0. Y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa. Entonces voy a aplicar el inverso aditivo, en que en el miembro izquierdo le resto menos 1 y en el miembro derecho, en que el 1 se cancela con el 1. Y esto me queda la secante de u. Y hay que recordar de que u era xy, solamente que ya lo había borrado. Y esto me queda la secante de xy, todo esto elevado al cuadrado. Y esto va a multiplicar a x por la derivada de y con respecto a x más y. Y esto va a ser igual a menos 1. Entonces voy a aplicar ahora el inverso multiplicativo, en que ambos miembros de la igualdad lo voy a multiplicarlo por 1 sobre la secante de xy, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el miembro izquierdo? En que se van a cancelar, es decir, este se cancela con este. Y esto me va a quedar x por la derivada de y con respecto a x más y. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre la secante de xy elevado al cuadrado. Ahora voy a aplicar nuevamente el inverso aditivo, en que le voy a restarle menos y tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, en que se cancela la y con la y, en que esto me queda x por la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual, y lo que tengo aquí, que estoy señalando con un círculo, como tengo la inversa de la secante de xy al cuadrado, esto es el coseno, ya que estamos aplicando una identidad trigonométrica. Entonces va a ser menos el coseno de xy elevado al cuadrado menos y. Y ahora aplico el inverso multiplicativo nuevamente, en que divido x tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y se va a cancelar la x con la x. Y el resultado final va a ser la derivada de y con respecto a x, esto es igual a menos coseno de xy elevado al cuadrado menos y sobre x. Este es el resultado final. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo, y suscríbanse a mi canal, en que voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático. Que Dios los bendiga, cuídense y bye. Y les mando un fuerte abrazo de mi parte.